es como para que reflexionemos, tiene repercusiones en todas partes del mundo, ha afectado enormemente la economía mundial, los mercados de capitales, todas las economías se han resentido, los precios de las materias primas, y obviamente ese es un asunto que hay que ponerle término y es un momento para que los grandes países, los gobiernos de las economías desarrolladas, pauten qué se va a hacer con los mercados, cómo se van a manejar y cómo se van a corregir y a evitar estos movimientos especulativos para evitar que situaciones de crisis como la que hemos vivido y hemos padecido a nivel de la humanidad completa se vuelvan a repetir. Sí, mira, yo quiero agregar, Luis, a lo que tú has expresado, el hecho de que fue muy evidente en el caso de la crisis financiera de los Estados Unidos, el hecho de que la banca no tomaba en cuenta una regla de oro en lo que es la práctica del crédito, y es medir la capacidad de pago del deudor. O sea, hay elementos como el historial de crédito, como la garantía, que son fundamentales, pero lo básico y número uno es que usted tiene que saber si ese deudor tiene o no, en función de la generación de sus ingresos, capacidad de pago para cumplir su obligación. En Estados Unidos, que tiene una cartera brutal de consumo e hipotecaria, la capacidad de pago no se medía, y Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos están sobreendeudados. Eso fue un elemento fundamental. Pero si tú analizas qué está pasando en lo que es la readecuación de las normas de calificación de activos americanas, no se han hecho reformas estructurales para cambiar lo que fue la ausencia de esa regla de oro, por ejemplo. No se han hecho todavía los cambios de los fundamentos para pasar a una nueva arquitectura financiera internacional. Yo pienso que ha habido un espacio de tiempo que se ha perdido en lo que es reformular todas esas reglas del mercado, y eso, señores, es muy peligroso porque podríamos, como dicen algunos analistas, conducir a una recuperación, depresión, o sea, no mantener una estabilidad en lo que son los signos de la recuperación que hemos visto en los últimos tiempos, los famosos elementos de mayor confianza del consumidor y de cierta, vamos a decir, pasado el tiempo ya de la recesión, como es el caso de Alemania, Japón y Francia, y en algunos sectores de los Estados Unidos. Pero si no se va a la raíz, a los aspectos estructurales, y se hacen las reformas normativas, prudenciales y bancarias que demanda la regulación de esos mercados altamente especulativos y que pueden generar burbujas en cualquier momento, pues fácilmente volvemos y retrocedemos. O sea que ojalá que las instancias internacionales, el grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional, se pongan las pilas y sean más proactivos en todo el diseño del esquema nuevo. Mire, nosotros tenemos, como dice Luis, un año ya que vimos el debacle financiero y económico de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en junio del año pasado, antes de que estallara la crisis, yo sentado en ese lado de la mesa, yo le había dicho a los televidentes, a ustedes, que un análisis que yo había hecho en un viaje que hice a Estados Unidos, donde yo hice incluso solamente 20 encuestas, o sea, yo agarré 20 personas y le comenté cuánto debían y cuántas tarjetas tenían. Si quieres vamos a un corte ahora. Sí, para que tú desarrolles la idea. Bien, decíamos en el segmento anterior, cuando estábamos terminando el segmento, el año pasado, en junio del año pasado, en un viaje que yo hice 20 encuestas. Son 20 dominicanos lo que yo hice, porque un dominicano tiene más contacto con otros dominicanos. Y yo le preguntaba, ¿cuántas tarjetas de crédito tú tienes? El que menos me dijo 8 tarjetas de crédito. ¿Y cuánto tú ganas? El que más ganaba $2.800. Estamos hablando, oigan bien, el que más ganaba de esas 20 personas, $2.800. Un dineral. El que menos ganaba 800. Y el que menos tarjeta tenía 8. Entonces, cuando le hice la otra pregunta, ¿cuánto tú debes en total en toda la tarjeta? El que menos debía $60.000, con intereses altísimos.
¿Qué sucede? Que las tarjetas de allá comenzaron con el sistema de decirle, señor Juan Pérez, le llegaba una carta, somos de la tarjeta tal, usted debe a las tarjetas tales, tales y tales, tanto a esta tasa de interés. Nosotros le compramos la deuda por una tasa de interés menor. ¿Qué hacía? Le daba mayor capacidad para endeudarse al individuo. Y eso iba creciendo, esa bola de nieve. Pero no medía la capacidad de pago. Y yo le dije a ustedes y a los amigos televidentes, señores, va a explotar un problema en los Estados Unidos porque hay un asunto, que esto es un asunto, y el americano es peor, o sea, al americano le gusta mucho más, consume más. Entonces, cuando explotó la crisis, nosotros siempre dijimos acá que lamentablemente esas burbujas económicas, en Estados Unidos se dio el problema de que no solamente doña Rosana no llevaba lo que es la capacidad de pago de la persona, no, ellos sobrevaloraron la propiedad. ¿Me explico? O sea, una propiedad de 350,000 pesos, ellos prestaban hasta 450,000 pesos. Por encima del valor de la garantía. Para que compre muebles y también ponga el carro en la marquesina y todas esas cosas. El sueño americano full, completo. Estaban haciendo lo que no va a pasar aquí, o sea, porque aquí siempre el sector inmobiliario presta muy por debajo del valor de la propiedad. Dicen que hasta un 70, pero sucede, y eso es bueno, y eso lamentablemente hay que decirlo, como el 60% del que compra una propiedad la subvalúa en la compra, como la subvalúa el banco financia por lo que se declara, no por lo que tiene valor la casa, lamentablemente. O sea, si un apartamento vale 8 millones y usted lo declara en 4, yo le presto el 70% de esos 4. Entonces ya usted ve que es por debajo del 50. Sí, aquí no tenemos ese no hay un caso tan... No. Y tampoco prestan así por así, tienen que prestar en urbanizaciones. Sí, y se mide la capacidad de pago. O sea, en este país se hizo la arquitectura de control, como dice usted, pero en Estados Unidos no se ha hecho. Y yo le decía a Luis y a Henry, a mí todavía esos indicadores de que la economía está mejorando, a mí no me vengan con eso, que yo todavía no le veo como salida. Consistencia. No le veo, o sea, yo precisamente por eso, porque lo que vi fue una salida de emergencia del gobierno norteamericano que tenía que hacerlo. Pero faltan las medidas correctamente, estructurales. pero no lo han hecho, fondo. o sea, y ya tienen un año, debieron haberlo ya, un año, digo, ok, vamos a darle un tiempo para que salga, pero ni siquiera se ha dicho en qué tiempo saldrán las nuevas reglas financiera de los Estados Unidos. O sea, es un problema que tiene los Estados Unidos todavía muy, pero muy fuerte. No, yo pienso que ahí el rol que puede jugar el Fondo Monetario Internacional es fundamental, porque todo lo que tiene que ver con la regulación y la supervisión, ellos tienen un background en todos sus técnicos. La mayoría de los ex superintendentes de bancos están en el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de los que han trabajado en el Comité de Basilea están en el Fondo Monetario Internacional. O sea, tienen el capital humano para poder, con todas las experiencias vividas, tanto en Asia, Europa, en América, en Rusia, de todas las crisis en distintos momentos y todas las alternativas y las soluciones para poder hacer un modelo. Lo que pasa es que eso hay que ponerle fecha, no se puede dejar un laissez-faire al tiempo, sino que tiene que tener una agenda, un calendario, para poder conseguir un cronograma para poder conseguir el objetivo en una fecha indicada. Aquí, por ejemplo, ahora la Junta Monetaria emanó la resolución de liberación de hipotecas. Los amigos televidentes que no entienden muy bien eso, es que si usted tiene un préstamo inmobiliario, usted puede pasarlo a otra entidad financiera que no es la que usted tiene ahora. O sea, usted le debe a una entidad financiera X y se lo debe a una tasa de 14%. Es posible que haya otra entidad que le compre esa deuda por un 13, un 12. Y no tiene que pagar el impuesto de transferencia. El impuesto de transferencia, que antes había que pagarlo, el 3%, 3%. Entonces ya no lo puede hacer. Pero fíjense que eso incluso va hasta mejorar la misma valoración de la propiedad. Si por casualidad esa propiedad tiene un poquito de sobrevaloración, cuando vaya a querer traspasar, yo digo, oye, usted le debe 3 millones de pesos, pero yo no puedo pagarle, no le puedo prestar 3 millones de pesos. Primero, no me da la capacidad suya, la capacidad de pago. Y segundo, no me da el valor que tiene la propiedad en el porcentaje. Eso al contrario, eso ayuda mucho a que el sistema financiero se siga limpiando, se siga blindando. Y haya más competencia. Exactamente.